Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Bueno, ya hemos avanzado un poco en nuestro estudio. Vamos por la lección número 17. Y en las lecciones pasadas habíamos estado hablando acerca de Noé, o estudiando acerca de la vida de Noé. Y ya hemos estudiado algunos aspectos de la vida de este hombre, Noach, cuyo nombre significa alivio o descanso. Y su padre Lamec, cuando le impuso este nombre, lo llamó de esta manera, dice, porque él nos aliviará de nuestras obras y de nuestro trabajo a causa de la tierra que Jehová maldijo. También estudiamos entonces acerca de esa maldición de la tierra que se dio 1600 años antes de Noé, allí con Adán, cuando Dios, después de la caída, en Génesis capítulo 3, Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y entonces aquí aparece este personaje Noé, de quien se profetiza, a una manera de profecía, expresa su padre acerca de él, diciendo que él los aliviaría de sus trabajos, de sus obras, a causa de aquella maldición. Estudiamos también acerca de los antepasados de Noé, su padre Lamec, Matusalén, su abuelo, y luego Enoc. Dijimos de Matusalén que ha sido el hombre más longevo sobre la tierra, o sea, el hombre que más años ha vivido, 969 años. Y dijimos también de Enoc, que fue un hombre que caminó con Dios, que alcanzó buen testimonio de parte de Dios y que Dios lo arrebató, Dios lo traspuso cuando este hombre tenía 365 años. Hablamos también acerca de Noé, que tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y que Dios entonces le dio una misión, le encargó una misión de construir un arca. Dios le dio instrucciones con respecto a las medidas, con respecto a los materiales que habría de usar, con respecto a los diseños. Dios igualmente le dio instrucciones acerca de quiénes deberían entrar en el arca, qué animales deberían entrar en el arca y cuántos de cada especie, haciendo la diferencia entre animales limpios y animales no limpios. Dios también le dio la instrucción de cuándo entrar en el arca, a tal punto que fue Dios quien cerró la puerta del arca, y cuándo salir del arca. Dijimos acerca de Noé también, estudiamos su carácter y resaltamos 7 rasgos en el carácter de Noé, como que era un varón justo, un varón perfecto, un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, obediente. Dijimos que fue un hombre que agradó ante los ojos de Dios, halló gracia ante los ojos de Dios. Bueno, estudiamos algunos rasgos del carácter de Noé. Y finalmente estudiamos acerca de aquello que él llevaría a cabo, que Dios llevaría a cabo a través de Noé y cómo Dios le anuncia el establecimiento de un nuevo pacto. Fue lo último que estudiamos. Hoy vamos a estudiar, para continuar en esta dinámica, acerca del diluvio. Vamos a mirar las particularidades del diluvio, cómo la palabra de Dios describe el diluvio universal, y también vamos a estudiar acerca del pacto de Dios con Noé. Bueno, comencemos entonces estudiando acerca del diluvio. Quiero que me acompañen al libro de Génesis, donde hemos estado entonces estudiando todo este tiempo. El libro de Génesis, en el capítulo 8. Bueno, antes de leer la palabra de Dios, quiero darle algunas particularidades del diluvio, acerca del diluvio. Lo primero es que la palabra diluvio significa desbordamiento o inundación. Por favor, tengamos presente esta definición.
La palabra diluvio, la palabra como tal, significa desbordamiento o inundación. Y vamos a entender que estas dos definiciones que da el diccionario son muy importantes, porque una cosa es desbordarse y otra cosa es inundarse. Son dos cosas completamente diferentes, pero así se describe precisamente el diluvio, como lo vamos a estudiar. Hay dos acciones con respecto a las aguas, y entonces en eso vamos a profundizar en esta mañana. Segundo, debemos entender que el diluvio universal fue un hecho real, fue un acontecimiento real. No es ni una alegoría, ni ningún tipo de parábola. No, es una historia narrativa. O sea, cuando decimos historia narrativa, estamos diciendo que fueron acontecimientos reales, que no solamente quedaron registrados en la palabra de Dios, en la Biblia, sino que inclusive algunos textos sagrados de otros pueblos, de otras creencias, registran también acerca de un diluvio. Inclusive el Corán, el texto sagrado de los musulmanes, también registra la realidad de este evento del diluvio universal. Ahora, cuando Jesús habló acerca de Noé, allí en Mateo capítulo 24, asemejando, digamos, los días de Noé con los días previos a su segunda venida, Jesucristo narra o cuenta o menciona más bien, digamos, el hecho del diluvio universal como una narrativa histórica, como unos hechos reales. Jesucristo dice, así como en los días de Noé, y mire que utiliza un nombre personal, dice, así como en los días de Noé. Y él también explica qué pasaba en los días de Noé. Dice que la gente estaba casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo. O sea, como ya lo explicamos, vivían, para el aquí y para el ahora, vivían para lo temporal. No tenían en cuenta a Dios para absolutamente nada. No tenían en cuenta los principios de Dios para absolutamente nada. Pero nótese que Jesús está hablando de ello como una narrativa histórica, como unos hechos reales, como acontecimientos reales. Cuando estudiamos también en lecciones pasadas acerca de, digamos, de la generación corrupta, profundizamos un poco acerca más de esto, de cómo Jesús se refiere al diluvio como un hecho real, como una narrativa histórica. Y así Jesús hace en muchas oportunidades. Por ejemplo, cuando Jesús habla de Jonás, y él dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, mire que Jesús está asumiendo eso como eventos reales, no como alegorías, no como parábolas, nada por el estilo. Y vamos a ver que cuando Moisés cuenta acerca del diluvio, no solamente menciona los nombres de las personas involucradas, habla de días, habla de meses, habla de lugares con nombre propio. Entonces tenemos que asumirlo de esa manera. Y quiero hacer hincapié en esto porque sí, muchas personas hoy en día, tratando de desvirtuar la verdad de la palabra de Dios, pues dicen que el diluvio es una alegoría o es una especie de historia, de parábola, pero nunca lo asumen como una narrativa histórica, como unos hechos reales. Entonces yo quiero dejar y hacer hincapié en esto. Muy bien, también es necesario entender que, si bien es cierto, la ciencia ha tratado de desvirtuar en muchas oportunidades la realidad del diluvio, pues tenemos que entender de que no hay argumento alguno para no creer que el diluvio fue un hecho real. Por el contrario, hoy en día se han intensificado, digamos, las investigaciones con la intención de dar con los restos del arca de Noé. Inclusive se han tomado algunas fotografías allí en el sector donde dice que descansó el arca, en los montes de Ararat, allí en Turquía. Y se han encontrado también algunos restos de madera a los cuales se les están haciendo los estudios pertinentes para considerar si esta madera pertenece al arca que construyó Noé o no. Entonces, mire, de ninguna manera se ha descartado el evento del diluvio como si fuera
algo no real, no, por el contrario, es algo real y así lo asumen los escritores de la Biblia, el mismo Pedro, cuando escribe su segunda carta allí en el capítulo 2 y habla de la generación de los días de Noé y habla del mismo Noé llamándolo pregonero de justicia. Y cuando hablamos de pregonero de justicia estamos hablando de una persona que está predicando acerca de la justicia de Dios y acerca de aquel juicio venidero, del cual ya también estudiamos en lecciones pasadas. Muy bien, ahora entonces miremos la Biblia, vamos al libro de Génesis, comencemos en el capítulo 7. Vamos a analizar algunos versículos, comencemos por el versículo 11, Génesis 7, 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y entonces mire Moisés, muchísimos años después, aproximadamente 800 años después de los eventos, el Espíritu Santo lo lleva al pasado para que describa no solamente eventos como el diluvio, sino también eventos como la creación. Y eso es lo que se llama la revelación de Dios, y luego lo inspira para que plasme en tablas, en papiros, pues es la verdad de estas escrituras, de esta revelación. Es el Espíritu Santo quien lo lleva a suministrar tanto detalle, tanta exactitud. Por ejemplo, aquí está diciendo cuántos años tenía Noé. Está hablando de días, está hablando de meses. Y entonces dice también, describe la verdad del diluvio. Y utiliza dos expresiones que quiero que comencemos detallando esto. Dice primero, que fueron rotas las fuentes del grande abismo. Entonces entendemos también a la luz de la Biblia que el abismo son las profundidades de la tierra. Y dice la palabra de Dios que las fuentes del grande abismo fueron rotas. Y entonces tendríamos que entender que agua de abajo comenzó a fluir y los mares comenzaron a crecer, los océanos comenzaron a crecer. Y luego dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces estamos hablando agua de abajo y agua de arriba. Esa es la realidad y es la descripción que la palabra de Dios nos está haciendo acerca del diluvio. Por eso, cuando vimos la definición que significa desbordamiento o inundación, pues entendemos que el desbordamiento se dio en el sentido de que las aguas de los océanos crecieron y crecieron tanto que se salieron de su seno. Podríamos decir que entonces son especies como de maremotos, de tsunamis, ¿verdad? Debido al crecimiento de las aguas, producto de que las fuentes del grande abismo fueron rotas. Y cuando hablamos de inundación, pues entonces tendríamos que decir que las cataratas de los cielos también fueron abiertas y caía agua en grandes cantidades. No estamos hablando de una lluvia común y corriente, estamos hablando de cataratas. Estamos hablando de que caía agua permanentemente durante 40 días y 40 noches, pero agua a manera de cataratas. Así lo describe la palabra de Dios. No está hablando de una lluvia, no está hablando de una llovizna, está hablando de cataratas de los cielos que fueron abiertas. Es como si se le abriera las compuertas a una represa en el cielo y se dejara caer esa gran cantidad de agua sobre la tierra. Vamos a ver que la cantidad de agua es tal, pues que no solamente cubrió los árboles, no solamente cubrió los montes más altos, sino que subió por encima de los montes el agua. Miremos un segundo aspecto con respecto a la descripción, y es lo que nos dice el versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y entonces allí está claro cuánto tiempo duró el diluvio. El diluvio duró 40 días y 40 noches.
donde llovió ininterrumpidamente sobre la tierra. Bueno, de por sí, el planeta Tierra, y lo vimos desde su creación, tiene gran cantidad de agua, contiene gran cantidad de agua, pues estos dos fenómenos de romper las fuentes del grande abismo y abrir las cataratas del cielo, pues suministraron muchísima más agua de la que tiene el planeta Tierra. Entonces aquí la palabra de Dios, Moisés es muy preciso y él dice 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra ininterrumpidamente. Tercero, los versículos 18 al 20. Avancemos al versículo 18. Y subieron las aguas, mire, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. El versículo 20 dice, 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Entonces aquí vemos que el agua creció mucho sobre la tierra. No solamente cubrió los árboles y toda la vegetación, sino que también cubrieron las montañas, los montes. Y dice la palabra de Dios que 15 codos por encima del monte más alto crecieron las aguas. 15 codos es más o menos 7 metros. Estamos hablando de 7 metros por encima del monte más alto. Si fuéramos a hablar del monte más alto hoy en día, pues tendríamos que hablar del Everest, ¿ya? Que más o menos está a 8.800 metros por encima del nivel del mar. Entonces estamos diciendo que creció 7 metros más que el monte más alto. Aunque hay algunos estudios que dicen que el Chimborazo aquí en el Ecuador es el monte más alto dependiendo del lugar donde se mide. Si se mide sobre el nivel del mar es el Everest, pero si se mide desde el centro de la tierra, el Chimborazo sería el monte más alto del mundo. Hay algunas opiniones encontradas allí con respecto a esto. Vuelve y juega, todo depende desde dónde se mida la altura de estas montañas o de estos montes. Cuarto aspecto, miremos el versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Muy bien, entonces aquí la palabra de Dios también nos dice, nos da otro detalle, y es que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. O sea, si bien es cierto, llovió a cántaros, cataratas de los cielos abiertas durante 40 días, pues esas aguas no se retiraron sino hasta después de 150 días, o como lo vamos a ver más adelante, en el siguiente aspecto, fueron decreciendo gradualmente. Y entonces cuando llegó al día 150, pues Noé se percató, cuando se asoma por la ventana, de que las aguas ya se han retirado de sobre la tierra, o por lo menos ya hay tierra seca, tierra seca. Miremos entonces el capítulo 8, los versículos del 1 al 5. Sigamos avanzando. Capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Y entonces aquí la Biblia nos ofrece otros dos detalles. El primero de ellos es que las aguas fueron decreciendo gradualmente.
gradualmente. Dios hizo pasar viento sobre las aguas y las fueron retirando, o por el aliento de Dios las fueron acumulando en lo que hoy conocemos como los océanos, ¿no? O como los mares. Y claro está, seguramente también Dios hizo aquel sistema de evaporación a través del sol, de tal manera que las aguas se fueran retirando gradualmente. Y segundo, también nos describe cómo se fueron descubriendo los montes más altos y cómo el arca de Noé descansa sobre los montes de Ararat, ¿ah? La actual Turquía. Entonces mire que la palabra de Dios está mencionando no solamente nombre de personas, sino también está mencionando lugares, tiempos, para darnos a entender de que el diluvio fue un evento histórico, es una narrativa histórica, son hechos reales, no es de ninguna manera una analogía o una especie de parábola, no. Por lo general, las parábolas no utilizan nombres propios o nombres de lugares o tiempos, porque son parábolas, son historias que se han contado, inventadas por la mente humana, como lo hacía el Señor Jesucristo con sus parábolas. Pero aquí no, aquí estamos hablando de una narrativa histórica, estamos hablando de hechos reales. Muy bien, el sexto aspecto lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Génesis, pero desde los versículos 6 al 14. Vamos a leer. Versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Muy bien, entonces aquí hay otro aspecto importante, y es que cuando Noé descendió del arca, aunque quiero aclarar algo, Noé nunca descendió antes de escuchar la instrucción y la dirección de Dios que se da en los versículos 16, cuando le dice: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos. Entonces Noé allí desciende del arca, esperó primero la instrucción de Dios, aunque él ya había visto que la tierra estaba seca, aunque él ya lo había entendido por aquella paloma que trajo en su pico una hoja de olivo, él nunca tomó la decisión de descender del arca. Aunque ya había entendido, aunque lo entendió que la tierra estaba seca, nunca descendió. Esperó la dirección y la instrucción de Dios. Ahora, cuando descendió del arca, entonces la tierra ya estaba seca y había vegetación ya en la tierra. Ya había vegetación. Y lo decimos por el hecho de la paloma, ¿no? Que trajo en el pico la hoja de olivo. Ahora, hay algo curioso que yo siempre le hago notar a la gente. Noé cumplió años en el arca. Subió cuando tenía 600 años y descendió cuando tenía 601. O sea, durante esos
150 días que estuvo en el arca, cumplió años. ¿Cómo sería la celebración? Algo curioso, pero la Biblia así lo registra. Muy bien, ahora entonces, después de haber estudiado a grandes rasgos las consideraciones acerca del diluvio, la descripción del diluvio, vamos a entrar a estudiar entonces lo que pasó después del diluvio, cuando Noé desciende del arca, y esto es lo que conocemos como el pacto de Dios con Noé. Debemos entender que lo primero que Noé hace después de descender del arca es levantar un altar y presentar un sacrificio a Dios. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8, amada familia. Leamos el versículo 20. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces allí la palabra de Dios nos instruye de cómo el primer acto que hace Noé después de descender del arca es levantar un altar y ofrecer un sacrificio al Señor. Sacrificio de animales limpios. Mire, en el lenguaje del diluvio o de la época de Noé, no se habla de animales inmundos, se habla de animales limpios y animales no limpios. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el hecho de sacrificar o no a Dios. Aquellos animales limpios eran los animales que a través de una ley oral que Dios ha dado a los hombres, en este caso a Noé, vemos también, digamos, a Abraham, sus acciones, sus hechos, nos dejan ver que había una ley oral de parte de Dios. Y no solamente sus hechos, sino que también cuando hace referencia a Abraham, Dios habla acerca de que Abraham fue un hombre que guardó sus leyes. Mire lo que dice Génesis capítulo 26, el versículo 5. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz. Mire, mi voz, por eso estoy diciendo que es una ley oral que Dios le había transmitido a estos hombres. Todavía no está la ley escrita, todavía no ha venido la ley de Moisés, que si lo tomamos como referencia a Abraham, pues vino 400 años después. Y si tomamos como referencia a Noé, pues estamos hablando de 800 años después. Y entonces Dios dice con respecto a Abraham, que Abraham escuchó su voz, y dice: y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire que estos hombres, aunque no había una ley escrita, había una ley oral de parte de Dios. Dios los había instruido, y eso sucedía en el cara a cara, en el estar en comunión con Dios, en el caminar con Dios, como lo hizo Noé. Y eso es lo que dice Dios, que Noé caminó con él, caminaba de su mano, vivía en comunión. Y en esa comunión, pues Dios comunicaba sus leyes, sus preceptos, los instruía con respecto a aquellas cosas que le agradan, aquellas cosas que se deben hacer, aquellas cosas que no se deben hacer. Y entonces vemos que en el diario vivir podemos descubrir que estos hombres consideraban esa ley. Y de acuerdo a esa ley, pues Dios los consideraba justos, o los consideraba paganos, los consideraba impíos. Y entonces, mire que cuando Noé hace el sacrificio, lo que sacrifica son animales limpios, no animales no limpios. Y ya les dije por qué se llaman animales no limpios, porque hacían referencia con el hecho de sacrificarlos a Dios o no. Dios lo había instruido acerca de qué animales servían para sacrificios y qué animales no servían para sacrificios. Más adelante, con la ley de Moisés, entonces Moisés los llama animales inmundos, animales limpios y animales inmundos, pero ya no es con respecto a los sacrificios, sino con respecto a si el hombre los debe comer o no. Entonces estamos hablando de otra cosa completamente diferente, porque la primera ley oral tiene que ver con aquellos animales que se deben sacrificar o no, y la segunda ley escrita tiene que ver con aquellos animales que se deben comer o no. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora,
también podemos ver esta ley en algunas otras acciones. Por ejemplo, cuando Can descubre la desnudez de su padre, ellos sabían que no se debía hacer, había una ley, había una instrucción con respecto de parte de Dios con respecto a deshonrar a sus padres, que Dios le había enseñado seguramente a Noé y Noé se la había transmitido a sus hijos. O el hecho de Abraham de diezmar sin haber ley, pues allí hay una ley oral, hay un mandamiento oral donde Dios lo instruye con respecto a honrarlo con lo mejor, con lo primero, con el 10% de todas sus ganancias. Y entonces allí en Génesis capítulo 14 vemos cómo Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, sacerdote y rey de Salem. Entonces no había ley. Por eso cuando las personas dicen que el diezmo es de la ley de Moisés, pues nada más apartado de la verdad, nada más apartado de la verdad. Porque los hombres antes de la ley practicaban este principio por orden y por instrucción de Dios. No porque una ley se los imponía, sino por la instrucción misma de Dios. Por ejemplo, había una ley también con respecto a no casarse con mujeres extranjeras, mujeres que no fueran de su propio pueblo. Y por eso Abraham, cuando va a buscar esposa para su hijo Isaac, pues manda a su criado para que la busque en medio de su familia, en medio de su parentela, en medio de la casa de su padre, de sus hermanos. Y le hizo juramentar de que no buscar una mujer para su hijo allí, de esas mujeres extranjeras donde ellos actualmente estaban viviendo. Entonces allí hay una ley, su accionar, su vivir nos demuestra que hay una ley oral de parte de Dios. Bueno, y como ya leímos, Génesis capítulo 26, el versículo 5, así lo confirma. Abraham escuchó la voz de Dios y guardó sus preceptos, guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos, guardó sus leyes. Muy bien, sigamos entonces estudiando. El primer acto que realiza Noach, después de descender del arca, es precisamente entonces levantar un altar y sacrificar animales limpios. Y ya les expliqué por qué se llaman animales limpios y a los otros se les llama animales no limpios. Segundo, bueno, con respecto a este sacrificio, antes de ir al segundo punto, Noé está demostrando la intención de honrar a Dios con este sacrificio. Era una ofrenda de gratitud, era una ofrenda de acción de gracias, era una ofrenda de gratitud por la vida. Fueron 150 días, encerrados allí en el arca, a la dependencia de Dios, porque debemos entender que el arca, cuando es llevada por las aguas, pues ellos están prácticamente dependiendo de Dios. Ellos no tienen control sobre ese arca, es Dios que los lleva. Ellos simplemente se arrojaron, se dejaron guiar, se abandonaron en las manos de Dios. Y entonces después de 150 días, Noé desciende y presenta este sacrificio. Segundo aspecto de este sacrificio, y es que el olor del sacrificio tocó el corazón de Dios. Entonces primero, el primer acto que hace Noé después de descender del arca fue levantar un altar y presentar un sacrificio. Segundo, ese sacrificio tocó el corazón de Dios. Miremos lo que dice el capítulo 8, el versículo 21. Dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces aquí vemos que Dios se obligó a sí mismo a no maldecir nunca más la tierra por causa del hombre. Ojo, ¿cuándo Dios había maldecido la tierra? Con Adán, 1600 años antes. Le dijo Dios a Adán, maldita será la tierra por tu causa.
con el sudor de tu frente comerás el pan, espinos y cardos te producirá. Entonces vemos cómo Dios somete la tierra a improductividad. Una tierra que primero Dios simplemente le decía, produzca la tierra hierba verde, que produzca la tierra árboles frutales, que den semillas, y la tierra simplemente producía y producía y producía. Después del pecado, Dios dice, producirá espinos y cardos, espinos y cardos. Y para que el hombre la haga producir, tendrá que sudar, tendrá que trabajar duro, tendrá que arar la tierra duro, hasta el punto de que Dios dice, con el sudor de tu frente. O sea, será una labor cansada, mientras en el principio era un trabajo benéfico. Después de la caída era un trabajo duro, era un trabajo cansado, difícil hacer producir la tierra, porque la tierra se había vuelto estéril, y por eso esa expresión, espinos y cardos te producirá. Y entonces, cuando Lamec llegó el momento de ponerle el nombre a su hijo Noé, dijo Noé, alivio, descanso, ¿nos aliviará de qué? De las obras y del trabajo, del duro trabajo. Eso lo encontramos allí en el capítulo 5, el versículo 28. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y entonces vemos que aquí Dios se obliga, uno, a nunca más maldecir la tierra por causa del hombre, a pesar de que el corazón del hombre no ha cambiado. No podríamos decir que aquellos que descendieron del diluvio, que descendieron del arca después del diluvio, tenían un corazón nuevo, tenían un corazón restaurado, tenían un corazón temeroso de Dios. Bueno, ya vimos que Noé tiene rasgos, digamos, del carácter que a Dios le agrada. Pero estamos hablando, digamos, de sus hijos, de sus nueras. Luego vamos a ver que no solamente Noé se embriaga, sino que su hijo descubre su desnudez. Y cómo la historia bíblica va avanzando hasta llegar a la Torre de Babel. Y la historia de la torre es, que los hombres se llenaron de orgullo, de arrogancia. Y dijeron, vamos a hacernos una ciudad y una torre, dos cosas, una ciudad y una torre. Una ciudad donde vivamos todos, donde nos aglomeremos, donde nos sintamos seguros y protegidos, por encima de que Dios ya le había dado una orden a Noé y a sus hijos. Fructifiquen, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Estos hombres dicen, no, hagamos una ciudad. Y luego dice una torre que llegue hasta el cielo. Dios había prometido nunca más derramar un diluvio sobre la tierra. Y estos hombres han quedado con temor, a tal punto de que, una ruta de escape. Recuerde que ellos se fueron hacia la llanura de la Mesopotamia, allí en la tierra de Sinar, en medio del río Tigris y el río Éufrates. Y allí decidieron construir una torre alta, muy alta, que llegue hasta el cielo. Mire el pensamiento arrogante, pero también movidos por el temor de su corazón. Entonces es necesario entender esto, de que el corazón del hombre sigue intacto. Y allí dice la palabra de Dios. Dios diagnostica, dice, no volveré más a destruir la tierra, a maldecir la tierra, no volveré más a enviar un diluvio sobre la tierra, a pesar de que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud, dice ese versículo 21. Entonces el corazón del hombre sigue intacto. Mas sin embargo, Dios se obligó a sí mismo, se comprometió a nunca más maldecir la tierra, a nunca más enviar un diluvio. Eso es lo que llamamos un pacto incondicional. Ya lo vamos a estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto incondicional y el pacto condicional? Tercero, la promesa de alivio sobre la tierra ha sido expresada por parte de Dios. Y entonces mire lo que dice el versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega,
el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, allí esa promesa de levantar esa maldición que pesaba sobre la tierra, pues aquí se cumple. Dios dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán. Ojo, ¿qué no cesará? La sementera y la siega. Cuando hablamos de sementera estamos hablando de la siembra. O sea, el hombre sembrará y cosechará. No cesará el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Qué bueno que es Dios. Qué hermoso que es Dios. Está levantando esa maldición que había proferido sobre la tierra 1600 años antes, después de la caída de Adán. Ahora estudiemos entonces acerca del pacto de Dios con Noé. Miremos en el capítulo 9, los versículos del 1 al 7. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ojo la orden, ojo la instrucción, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. De cierto, os demandaré la sangre de vuestra mano, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandará la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, y reitera Dios, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos de esta porción que acabamos de leer. Primero, Dios le da una orden, una instrucción. Y entonces cuando estudiemos la Torre de Babel, vamos a ver por qué ese pensamiento de aquellas personas desagradó a Dios y por qué Dios tiene que descender y confundir las lenguas y parar esa obra, esa construcción que estaban haciendo. ¿Por qué eso desagradó a Dios? Pues porque aquí ha habido una orden y la orden es fructificad, multiplicados, llenad la tierra, procread abundantemente. O sea, poblen la tierra, llenen la tierra de habitantes. Vayan por toda la tierra. Si usted compara esta bendición con la bendición que Dios le dio a Adán, Dios aquí le ha quitado una partecita, y es esa parte de señoread. Con Adán decía, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, Dios ahora no le ha dado el sojuzgar al hombre la tierra. Le ha quitado el señorío, o más bien el hombre ha perdido el señorío. Y lo perdió frente a aquella víbora, frente a aquella áspid, frente a aquella serpiente que sabemos que es Satanás. Allí Satanás le arrebató al hombre el señorío sobre la tierra. El señorío, no la propiedad, no el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad es de Dios, pero sí el señorío sobre la tierra. Y por eso cuando Satanás allí en Mateo capítulo 4 tienta a Jesús, en la tercera tentación le dice, mira los reinos del mundo, mira la gloria de las naciones, todo esto te daré si postrado me adorares. Claro, Jesús dice, vete Satanás, lech lejop, vete. Le dice, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquí vemos que ese señorío sobre la tierra, el hombre lo ha perdido. Pero no ha perdido el derecho de habitar la tierra y de llenarla.
de llenarla. Segundo, Dios puso temor y miedo en los animales con respecto al hombre. Mientras que con Adán los animales estaban en una condición de mansedumbre, aquí ahora están en una condición de temor y de miedo. Cuando hablo de mansedumbre, quiero hablar que Adán podía tener de mascotica una pantera, un león, un tigre, sin ningún problema. Pero aquí, a causa del temor, el temor que Dios ha puesto en los animales, pues algunos de ellos se han vuelto feroces y han quedado con naturaleza feroz. Y ahora entonces los animales, muchos de ellos atacan al hombre con la intención de devorarlo. Más que movidos, digamos, por la ferocidad, movidos por el miedo y por ese instinto de preservancia, de conservación. Entonces quería anotar ese segundo aspecto. Tercer aspecto, al hombre se le permite comer carne de animal. Aquí, mientras que con Adán, Dios le proveyó como alimento la hierba del campo, las frutas, las hortalizas, las legumbres. No habla con Adán absolutamente nada de la carne de animal. Aquí sí. En el versículo 3, si usted lo lee claramente, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces aquí se le permite comer carne de animal. Yo ya les expliqué que más adelante entonces vienen algunas prohibiciones con respecto a algunos animales. Pero aquí dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Sí hay una prohibición: no van a comer esa carne con su sangre. Con su sangre, y es lo que expresan los versículos 4 y 5. El versículo 4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, allí está la prohibición: no comer carne, sino comerla con su sangre. Y Dios da la razón de que la sangre es la vida del animal. Y en el versículo 6 también dice que la sangre es la vida del hombre, y por eso el quinto aspecto es que Dios les anuncia acerca de la gravedad de matar, de asesinar al hombre. Y dice, hay algo que quiero que resaltemos en el versículo 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y Dios aquí en este versículo 6 reitera la imagen de Dios. Recuerde que ya estudiamos cuando hablábamos acerca de la creación, exactamente de la creación del hombre. Vimos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y dijimos en qué consistía la imagen y en qué consistía la semejanza de Dios en el hombre. El hombre ha perdido la semejanza de Dios, pero no ha perdido la imagen. Y aquí Dios lo confirma, dice: porque a imagen de Dios el hombre ha sido creado. Ha perdido la semejanza, y ha perdido la semejanza en el sentido de que esa vida espiritual que contenía primero el hombre antes de la caída, ahora ha sido muerte, ha pasado a ser muerte espiritual, y allí se pierde la semejanza, y las emociones y la voluntad quedan entonces diluidas en medio de, digamos, de los conflictos, en medio de las emociones adversas. El hombre comenzó a experimentar miedo, comenzó a experimentar vergüenza, le comienza a mentir a Dios. Y entonces tomamos el ejemplo de Caín, cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín dice: no sé, yo no sé. Y luego altaneramente le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire la condición en la que ha quedado el hombre. Entonces esa semejanza se ha perdido, pero la imagen no. Y recuerde que la imagen estaba fundamentada en tres aspectos importantes: en la forma como fue creado, de una manera ¿qué? Especial, de una manera única y de una manera perfecta. Por lo que dice también allí el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando dice que todo lo hizo hermoso y en su tiempo. Entonces el hombre, si bien es cierto, no pierde la imagen de Dios, sí pierde la semejanza. Y entonces aquí Dios le dice: no asesinen, no derramen la sangre del hombre,
¿Por qué? Porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Muy bien, ahora miremos las consideraciones del pacto de Dios con Noé. Centrémonos propiamente en el pacto. Quiero decirles que la palabra pacto viene del hebreo berit. Berit. ¿Qué significa esta palabra berit? Significa acuerdo o también significa alianza. Eso es un pacto, es un acuerdo o es una alianza. Alianza entre dos o más partes, donde esas dos partes se obligan a través de obligaciones y a través de beneficios. Se obligan recíprocamente a través de beneficios y obligaciones. Ahora, cuando ha sido pactado entre dos partes, no hay lugar para un tercero. Es más, allí el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que un pacto, aunque sea de hombres, nadie lo puede abrogar, pero tampoco nadie le puede añadir. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hay personas que quieren incluirse en los diferentes pactos de Dios. Entonces, sobre todo en este pacto con Abraham, y hay gentiles que piensan que son judíos y que reclaman las promesas de este pacto, cuando este pacto fue hecho entre dos personas, entre Dios y Noé. El pacto de Abraham entre Dios y Abraham. Y el pacto mosaico entre Dios y el pueblo de Israel. Porque también pues he visto en nuestros días que hay muchas personas de la iglesia que quieren meterse dentro de ese pacto y no entienden que un pacto es una alianza, es un acuerdo entre dos personas y que después de que ha sido acordado, pues nadie le puede agregar. Yo entiendo de que la palabra de Dios dice que nosotros somos del linaje de Abraham si somos de Cristo, pero está hablando de un linaje espiritual, de una descendencia espiritual, de una herencia espiritual. Y por eso ese versículo siguiente, ese mismo versículo 29 de Gálatas capítulo 3 dice, y herederos de acuerdo a la promesa, o herederos de la promesa. Y entonces cuando estemos estudiando la vida de los patriarcas, y estudiemos el aspecto de la promesa y el juramento, allí vamos a entender un poco a qué se refiere con eso de que somos herederos de la promesa. Pero nunca están hablando de los juramentos del pacto. No, están hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham y que fue alcanzada por medio de la fe. Entonces, debemos entender que un pacto es un acuerdo entre dos o tres partes, o las partes iniciales que tomen parte de este pacto, pero que a partir de lo pactado, a partir del acuerdo, no se puede añadir ni tampoco se puede abrogar. O por lo menos de parte de Dios sigue el pacto siendo firme. Ahora, como les decía minutos atrás, debemos entender la diferencia entre lo que es un pacto incondicional y un pacto condicional. Un pacto incondicional es cuando Dios se obliga a sí mismo, pero no le pone condiciones al hombre. En este caso que estamos hablando, el caso de Noé, el pacto noémico, Dios se está obligando a sí mismo y no le está poniendo ninguna condición al hombre. Dios no dice, si tú te portas bien, entonces yo no vuelvo a maldecir la tierra, yo no vuelvo a enviar un diluvio. Si tú vives delante de mí en integridad, en santidad, entonces nunca más volveré a enviar un diluvio. No, Dios dice, no volveré a enviar un diluvio, no volveré a maldecir la tierra, aunque el corazón del hombre es malo desde su juventud, desde su niñez, aunque el corazón del hombre está inclinado a la maldad, yo de mi parte no volveré a maldecir la tierra. Eso se llama un pacto incondicional. Ahora, también han habido pactos condicionales, como el que estudiamos con Adán. ¿Cuál era la condición? Pues aquel mandamiento prohibitivo, aquel único mandamiento prohibitivo que Dios le puso a Adán, y es que no comiera del fruto de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y ya estudiamos que no era un capricho de Dios, sino más bien era una manera de evitar de que el hombre conociera el bien y el mal de una manera práctica. Lo conocía de una manera teórica, por la instrucción y el mandamiento de Dios, pero en la práctica pues el hombre simplemente debía determinar si seguía la instrucción de Dios o no, pero cuando come del fruto queda inclinado a determinar hacia lo malo. Por eso también allá en el libro de Isaías
Dice que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Allí el hombre entró en la dinámica de practicar el bien y el mal, de practicarlo, de conocerlo en la práctica. Entonces allí vimos que había un pacto condicional, con condiciones. Dios se obliga a hacer algunos asuntos, algunos aspectos, pero el hombre también le pide al hombre que cumpla con ciertas obligaciones del pacto. Entonces, por ejemplo, el pacto de Dios con Moisés, el pacto mosaico, o el pacto sinaítico, o el pacto de Dios con Israel, también se le puede llamar, pues es un pacto condicional, donde Dios obliga al pueblo a cumplir la ley, Pero recuerde que es un pacto entre dos partes, donde los terceros están excluidos. Después estudiaremos cuando estemos estudiando la vida de Moisés. Bueno, Dios ha hecho 7 pactos con la humanidad. Bueno, quiero aclarar algo. El pacto siempre es iniciado por Dios. Hoy hay algunas corrientes que invitan a la gente a pactar con Dios. Pacta con Dios, haz un pacto con Dios, haz un pacto con Dios, entrégale esto a Dios para que Dios te dé esto. Entonces presentamos a Dios como un negociante o como alguien que está haciendo trueques. No. El pacto siempre es iniciado por Dios. Es más, cuando Dios le planteó su pacto a los diferentes hombres de la Biblia o a las diferentes personas de la Biblia, Él siempre habló de mi pacto, establezco mi pacto. Mire, por ejemplo, lo que dice allí en el capítulo 9 de Génesis, en el versículo 9. Dice el versículo 9, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces siempre Dios plantea acerca de su pacto. Entonces por eso la manera correcta de referirse a esto es el pacto de Dios con. No es que Noé pactó con Dios, es que Dios hizo un pacto con Noé. Y en este caso un pacto incondicional, donde Dios se obliga a sí mismo. Muy bien, Dios ha firmado 7 pactos o ha entregado 7 pactos a la humanidad. El primer pacto es el pacto de Dios con Adán, allí en el Edén, el pacto adámico o edémico. El segundo pacto es este pacto, el pacto de Dios con Noé o el pacto noémico. Luego viene el pacto de Dios con Abraham, el pacto abrámico. Luego el pacto de Dios con Moisés, y es el pacto mosaico o el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí. Luego viene el pacto levítico, y este pacto es un pacto sacerdotal con la tribu de Leví. El pacto número 6 es el pacto davídico o el pacto de Dios con David. Y finalmente Dios hace un nuevo pacto en Jesucristo, y es el que conocemos como el nuevo pacto en Jesucristo. Y este pacto es con la humanidad, y es un pacto de redención y de salvación para todo aquel que cree. Entonces ahí están los 7 pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Dios no hace más pactos. ¿Por qué? Porque el pacto superior, el pacto supremo, ya ha sido firmado. Y se firmó en Jesucristo. El día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese pacto se selló con sangre. Se selló con sangre, que es precisamente el símbolo o la señal de este pacto, la sangre. Muy bien, miremos entonces aspectos del pacto con Noé. Vamos a mirar 5 aspectos para que terminemos. Primero, es que el pacto se establece de una manera incondicional. ¿Con quiénes? Con Noé, con todos los descendientes de Noé. O sea, estamos hablando que es un pacto universal, porque todos de una o de otra manera descendemos de Noé. O sea, es un pacto universal. Y también con los animales. Es un pacto con los animales. Entonces, los versículos 8 al 10 de Génesis 9 dice lo siguiente. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales,
y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces allí está claro, el pacto de Dios lo establece con Noé, con todos sus descendientes, o sea, con toda la humanidad, y tercero, con todos los animales. Segundo aspecto de este pacto, Dios se comprometió a nunca más exterminar toda carne por medio de aguas de diluvio y no volver a enviar un diluvio sobre la tierra. El versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros, y reitera, mi pacto con vosotros. Y dice, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, ¿cuál es el compromiso de Dios? No volver a enviar un diluvio sobre la tierra. No volver a exterminar toda carne por medio de diluvio. Eso no significa de que Dios no vaya a juzgar a la humanidad. Y como lo hemos estado estudiando acerca de la profecía, vemos que Dios derramará juicio sobre la humanidad. Lo que está diciendo Dios aquí es que no volverá a exterminar toda carne por medio de un diluvio, y que no volvería a enviar un diluvio sobre la humanidad. Y Dios se está comprometiendo a ello. Es un compromiso independiente de lo que haga o deje de hacer el receptor del pacto, en este caso el hombre. Dios se ha comprometido a no enviar nunca más un diluvio. Tercero, Dios estableció una señal, y es lo que conocemos como la señal del pacto. Los versículos 12 y 13 dicen, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mire, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y entonces Dios establece una señal. ¿Cuál es la señal? El arco iris. Y dice que esa señal será la señal del pacto por siglos perpetuos. O sea, es un pacto perpetuo. Cuarto aspecto. El arco iris serviría de recordatorio para Dios del compromiso que ha hecho. Mire, como es un pacto incondicional, entonces Dios no tiene que recordarle nada al hombre. Y entonces la señal del pacto, el arco iris, sirve de recordatorio para él. Y aquí hay algo curioso, como si Dios pudiera olvidarlo, como si Dios pudiese olvidarse de sus promesas, de sus pactos, de sus compromisos. Y entonces establece una señal que le recuerde a él, no al hombre. Miremos lo que dicen los versículos 14 y 15. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará entonces ver mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Versículo 16. Estará el arco en las nubes, y lo veré, está hablando Dios, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¡Qué lindo! Dios establece un recordatorio para sí mismo. Allí no dice, Noé, y cuando veas el arco acuérdate. No, dice, yo lo veré y me acordaré. Y recordaré que he hecho un compromiso, que he hecho un pacto, que he hecho una promesa de no enviar más lluvia de diluvio, o más bien no volver a enviar un diluvio sobre la tierra. Y aquí vemos el amor, la gracia, la misericordia de Dios, obligándose a sí mismo a cumplir el pacto. Y finalmente, el pacto es un pacto perpetuo. El quinto aspecto es que el pacto es un pacto perpetuo. Y el versículo 17 dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, es un pacto perpetuo, universal y perpetuo, incondicional. Muy bien, mi querida familia, con esto llegamos a la final de esta materia
llamada El llamamiento de Noé. ¿Ah? Quiero finalmente leer la aplicación. En la vida de Noé podemos distinguir claramente el amor y al mismo tiempo la justicia de Dios. Y mire ese equilibrio entre el amor y la justicia de Dios. Aquí Dios se devela como el Dios de las nuevas oportunidades y de los nuevos comienzos. El hombre debe aprender a conocer el carácter de Dios y vivir una vida de rectitud delante de Él, así como lo hizo Noé, en medio de una generación perversa. Este hombre se mantuvo fiel a Dios, viviendo para hallar gracia delante de sus ojos. Y finalmente, podemos descansar en los pactos y promesas de Dios, entendiendo que son firmes y seguros, porque fiel es el que prometió. Entonces, querida familia, les voy a enviar el link para que resolvamos el cuestionario. Entonces nos vemos el día lunes. En nuestra siguiente clase vamos a comenzar a estudiar acerca de los patriarcas de Israel. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente.